Hola, muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva jornada de operaciones. Comenzamos semana, lunes 27 de marzo de 2017, como cada mañana, Jesús Ángel Benito desde Forex Índices, cuando son las 4 horas y 25 minutos del horario internacional GMT. Deben tener en cuenta que esta semana se ha cambiado el horario en Europa y en vez de ser GMT+1 pasamos a GMT+2 horario de verano. Del calendario macroeconómico tan solo vamos a destacar en el día de hoy el IFO alemán, expectativas, valoración actual y clima de negocio para el mes de marzo a las 8:00 GMT. Bien, nos vamos a los aspectos técnicos y vamos a ver cómo comienzan las cotizaciones de los principales pares de divisas en este inicio de la última semana del mes de marzo del primer trimestre del 2017. Comenzamos con la cotización del euro dólar gap alcista desde el cierre del viernes de la semana pasada. La cotización cerró en las inmediaciones del 1,08 y el precio de apertura de jornada hoy lo tiene en el 1,0846. La pieza vital sigue siendo el 1,0857. De momento, las órdenes vendedoras se colocan masivamente un poquito por debajo de esta pieza, que como comentamos es vital para el inicio de semana. Mientras no consiga remontarla, las presiones alcistas están cerradas. Tiene que consolidar por encima del 1,0857, tiene que pelearlo, lucharlo, y si en esa lucha apoya, si en esa lucha se hace firme, el quiebre del 1,0857 abrirá la puerta a presiones bajistas, y no solamente intradiarias, sino también extradiarias. 1,0887, primera resistencia de categoría intermedia, actuará como nudo de enlace para que nos ayude a tomar decisiones. Otras dos de la misma categoría y función, en el 1,0934 y 1,0971. No le colocamos más, muy cerquita del refugio de mediano largo y del eje inclinado bajista de mediano que nos pasa ya por encima de la zona psicológica de primer grado del 1,10 exactamente en el 1,1026. Por la parte de abajo, si la cotización no tiene capacidad ni fuerza para consolidar por encima del 1,0857 y sufre rechazos del precio de apertura de jornada que hoy lo ha generado en el 1,0846 y medio, 1,0847, alimentará presiones bajistas para ir cubriendo el gap desde el cierre de la semana pasada. El primer soporte se lo colocamos de categoría intermedia en el 1,0804. Batida esta pieza, tendría el camino libre para visitar el segundo y probar su fuerza en el 1,0759. El principal soporte de jornada lo seguimos delimitando en el nivel intraanual que le ha apoyado y le ha salvado de caídas en jornadas anteriores, 1,0733. Para la negociación inmediata, la consolidación por encima del 1,0857 le abriría viento fresco a la cotización del eurodólar. Por el contrario, siempre que se mantenga por debajo y sobre todo si sufre rechazos del precio de apertura de jornada, la cotización iría buscando la cubrición del gap. En el 1,0804 tenemos la primera pieza de soporte. Seguimos con la cotización del dólar yen. También nos ha abierto con un gap bajista, como podemos ver desde el cierre del viernes de la semana pasada, nos ha abierto con un gap de unos 40 puntitos. El precio de apertura de jornada hoy lo ha generado en el 1,1099. Presiona, perdón, el precio de apertura de jornada hoy lo ha generado en los 110,57 y presiona a la baja. Para que torne alcista tiene que remontar el precio de apertura del día, 110,57. Solamente así lo hará. Dos resistencias intermedias en los 110,99 y 111,36. Batida esta pieza, le alimentaría la presión alcista suficiente para alcanzar el refugio de mediano plazo de los 111,38, principal nivel de resistencia para el día de hoy. Por la parte de abajo el escenario es el siguiente. La primera pieza de soporte intermedio 110,14. Batida esta pieza nos topamos con el principal soporte de jornada, refugio de mediano plazo 109,82.
Dos intermedios más le colocamos en los 109,46 y 109,10, a 135 puntos de la situación actual para la negociación inmediata. Por la parte de arriba, primera R, precio de apertura 110,57. Por la parte de abajo, primera de soporte 110,14. Repito lo que ya hemos comentado al principio de la grabación, los precios de apertura ya no se aplican a la 1 de la mañana del horario europeo, sino que se aplican a las 2 de la mañana por ese cambio de horario de invierno a verano en el continente europeo. Vamos con la cotización del dólar franco suizo. Lo que más debe de llamarnos la atención desde un punto de vista técnico es que cede la pieza que le había soportado en jornadas anteriores, el nivel intraanual de los 0,9887, y el precio de apertura de jornada hoy lo genera ya un poquito por debajo, en los 0,9882. Franja de 5 puntos entre las dos piezas que será vital para el día de hoy. Solamente el remonte de los 0,9887 le abrirá la puerta a presiones alcistas para intentar cubrir el gap desde el cierre del viernes de la semana pasada. La cotización de este cruce cerró en los 0,9914. Primera R intermedia a batir. La siguiente, de la misma categoría y función, la topamos en los 0,9959 y la principal del día la seguimos delimitando en el refugio de mediano largo del 1,0006. Recuerden que mientras la cotización se mantenga por debajo de esta pieza, nos olvidaremos no solamente para negociaciones intradiarias, sino también extradiarias de presiones alcistas. Las presiones alcistas tienen que venir acentuadas por rechazo en firme de esta doble pieza, precio de apertura y nivel intraanual. Si esto se produce, acentuará sus caídas. Soporte intermedio como nudo de enlace, 0,9845. De la misma categoría y función lo topamos en los 0,9803 y el principal soporte de jornada viene delimitado en un refugio de mediano plazo, 0,9779, a 100 puntos exactos de la situación actual. Para la negociación inmediata, la cotización, si quiere recuperar posiciones, tiene que remontar los 0,9887. Solamente así lo hará. Por el contrario, mientras se mantenga por debajo de esta doble pieza, lo único que hará será alimentar presiones bajistas. Seguimos con la cotización de libra dólar. Lo tenemos otra vez en el nivel clave para seguir su evolución, el nivel intraanual del 1,2531. Como siempre, estas piezas de vital importancia, ejerciendo siempre fuerza sobre las cotizaciones. 1,2531 tiene que consolidar, tiene que remontar el 1,2531 para que le abra la puerta a presiones alcistas. R intermedia como nudo de enlace 1,2577. La siguiente, de la misma categoría y función, nos ayudará a tomar decisiones en el 1,2639. La última y principal del día, nivel intraanual en el 1,2715. Como vemos, a unos 200 puntos de la situación actual. Por la parte de abajo estaremos atentos a rechazos del 1,2531 y sobre todo a la colocación de la cotización por debajo del precio de apertura de jornada. Si se coloca por debajo del 1,2514 y sufre rechazos, solamente este hecho le alimentará presiones bajistas. Soporte intermedio como nudo de enlace, 1,2473. Otros dos de la misma categoría y función los topamos en el 1,2438 y 1,2389. Batida esta pieza, iremos directamente buscando el precio de apertura anual a 180 puntos de la situación actual en el 1,2347. Para el negocio inmediato, la clave está muy clara, 1,2531. Continuamos con el planteamiento técnico para la negociación del AUD-USD. El AUD-USD, como podemos ver en la imagen, se mantiene en el radio de influencia del refugio histórico de largo plazo de los 0,7606, que de momento le salva de caídas, le proporciona el apoyo. La cotización está encerrada entre el precio de apertura del día, que hoy lo genera, en los 0,7633 y el refugio de largo plazo de los 0,7606,
como vemos, con un movimiento de rango de cortito plazo. Para que adquiera presión alcista tiene que remontar el precio de apertura de jornada a 0,7632,5. Solamente así lo hará. Tres resistencias, todas ellas intermedias: 0,7670, 0,7709 y 0,7747, coincidiendo con los máximos de los últimos tiempos. Por la parte de abajo, para que adquiera presiones bajistas, tiene que colocarse la cotización por debajo de los 0,7606 y sufrir rechazos de esta pieza. Dos intermedios como nudos de enlace: 0,7556 y 0,7518. Batida esta pieza, tendría el camino libre para buscar el principal soporte, que lo tenemos delimitado por la directriz alcista de muy largo plazo, que en el día de hoy nos pasa en los 0,7438. Para la negociación inmediata, el precio de apertura le cierra la progresión al alza. Si queremos ver ganancias para el AUD-USD, tiene que consolidar por encima del mismo. Las pérdidas, las caídas vendrían acentuadas si sufre rechazos de los 0,7606. Continuamos con la cotización del euro-yen. La imagen técnica con la que debemos de quedarnos de la cotización del euro-yen son los rechazos reiterados en la congestión de corto plazo de los 120,18,5, 120,19. Atentos al detalle, porque desde ahí lo único que hace es alimentar presiones bajistas. Colocada la cotización por debajo del precio de apertura del día, 119,91, lo genera en el día de hoy, alimentándole una ligera presión bajista. Para que torne alcista tiene que remontar en primer lugar el precio de apertura del día, 119,91. Solamente así adquirirá la fuerza suficiente para atacar la ya principal resistencia de jornada, 120,18,5. Dos intermedias más en caso de quiebre de la anterior le colocamos en los 120,65 y 121,11. A 140 puntos de la situación actual no le colocamos más. Por la parte de abajo, la primera pieza de soporte intermedia la tenemos como nudo de enlace en los 119,45. El principal soporte de jornada, refugio de mediano largo plazo, 118,89, y el último intermedio se lo colocamos en los 118,53, a 120 puntitos de la situación actual. Para el negocio inmediato, por la parte de arriba, primera R, precio de apertura de jornada 119,91, por la parte de abajo, primera de soporte 119,45, y sobre todo quédense con estos rechazos reiterados que ha sufrido de esta congestión de corto plazo, 120,18. Bien, terminamos el análisis del primer día de semana, lunes 27 de marzo de 2017. Como siempre, esperamos que les sea de utilidad. Le damos las gracias por su atención y en Forex Índices, como siempre, estamos para atenderles con nuestros planes de negocio, planes de enseñanza personalizados y acoplados a su perfil. Pídanos información si lo necesitan a través de las vías que encontrarán en la parte superior de nuestra página web. Muchísimas gracias, buen negocio, buen inicio de semana y hasta mañana.